que se van. Decíamos que Ribera de Piquín es diferente por varias razones, pues añadimos una más: sus iglesias. Buscando el río encontramos esta capilla hexagonal en Boel. Dicen que antes fue una cárcel y que solo hay 2 en Europa con esta forma. Esta está dedicada a San José. La de San Juan, en Baos, tiene una curiosa estructura, pero lo más curioso es esto: 5 calaveras incrustadas. También sobre ello hay varias teorías: los 5 primeros vecinos muertos, o quizás los que fallecieron haciendo la iglesia. Vemos también la neoclásica de San Xurxo, o la de Santalla. Ribera de Piquín es también lugar de paso del río Eo, que se puede ver en varios puntos del concello. Aquí se une con el Rodil, que con un dicho conocido comentan que el Eo lleva la fama y el Rodil el agua. Son ríos de pesca, de trucha sobre todo porque el salmón escasea. Además, el Eo forma parte de la Red Natura 2000 a su paso por Ribera de Piquín y por el resto de los ayuntamientos que recorre: Ribadeo, Trabada, A Pontenova, Río Torto o Meira, convirtiéndolos en lugares de importancia comunitaria. En esta zona de Montefurado los romanos excavaron una entrada para comunicar el Eo y el Rodil, que pasa próximo, aunque ahora ya no se puede ver. Pero se sabe que utilizaban este lugar también para lavar el oro y las piedras preciosas que extraían del río. Son muchos los lugares que merecen una visita en Ribera de Piquín, así que cojan el coche y dediquen un día a recorrerlo. No se arrepentirán.